descubriste quién eres en la membresía de la iglesia? ¿Quién soy yo dentro de la membresía de la iglesia? Es una pregunta que normalmente se hacen los creyentes o ni siquiera se la preguntan. Sí. Pasa un día, pasan dos, pasan semanas, quizás meses o años y nunca te has preguntado quién soy yo en la membresía de la iglesia. ¿Quién soy yo? Entonces, el día de hoy vas a descubrir quién eres en la membresía de la iglesia. Ahora, si tú ya sabes quién eres, pues no hay ningún problema. Esto te va a servir como un repaso. Y también para que cuando compartas las buenas nuevas de salvación, si alguien te preguntara, ¿y tú quién eres en la membresía de la iglesia? ¿O quién eres en la iglesia? Vas a encontrar las respuestas. Entonces, les voy a pedir un favor, hermanos, aparte de que, su participación. Tengo 3 imágenes que van a salir en este momento. Esta es la primera. Y quisiera saber cuál de las 3 llama más su atención. Tenemos esta que dice, descubre quién eres en la membresía de la iglesia. Esta otra que dice lo mismo, pero tiene otra presentación. Y tenemos esta tercera. ¿Sí? Descubre quién eres en la membresía de la iglesia. ¿Cuál de las 3 les llama más la atención? La segunda. A la hermana Isa, la segunda. A mí también. También. Gotas de lluvia. Están cayendo. ¿Sí? ¿Esta? Sí. Sí. Esta es la primera. La segunda. Y la tercera. Entonces, las voy a editar para que quede. También a Rita la que le llamó más la atención fue la segunda. Y esto es ¿por qué? Porque a veces yo tengo ciertas ideas, pero no se trata de mí, se trata de quien ve Josué, la número 1. A Josué la número 1. Bueno, vamos a tener que hacer un debate después, entonces, a ver cuál de las 2 ponemos. Esta es la que le llamó más la atención a Josué. Inclusive Rita me mencionaba esta porque dice que imagina que está Dios ahí, o la luz de Jesús, y como que está... ¿Cómo fue tu comentario, Rita? Pues que va rumbo al camino de Jesús y que Jesús lo está alumbrando, como que lo está llamando. Para que sepa quién es. Ajá. Ok. Por ahí. Sí, Josué, perdón. La razón por la cual escogí la número 1 esta es porque típicamente cuando se pone algo o se trata de promocionar algo, la imagen llama bastante la atención. Ok. Entonces, cuando ponemos una imagen, inclusive esta semana, si han visto las redes sociales, sí. estamos poniendo mucho contenido en Instagram y en Facebook, pero trato de poner siempre una imagen, no solo el versículo bíblico, sino una imagen que conecte con la palabra, con lo que se está tratando de mandar el mensaje. Okay. Tiene que ver mucho la imagen para poder encontrarle y llegar al sentimiento, más que nada, que conecte las dos, el versículo bíblico con la foto, y eso hace que la imagen atraiga a la más persona. Bueno, gracias por tu comentario y gracias por los hermanos que también hicieron alguna elección. Pero bueno, les damos la más cordial bienvenida a nombre de Dios, ¿verdad? Que están aquí en la casa del Señor, hermanos a través de las redes sociales, familia virtual también, bienvenidos. Y hoy estamos dando prácticamente el punto de partida del estudio nuevo que tenemos y que Pastor Mario nos hizo la introducción la semana pasada, la semana pasada, y nos estaba mencionando, nos dibujó ¿cómo se llama? Un diamante, ¿verdad? Un diamante que tiene relación con el béisbol. Entonces aquí nos veíamos que la palabra home, que es
donde inicia, están los bateadores y una vez que golpean la pelota empiezan a correr a primera base, segunda base, tercera base y luego regresan a home. Y es cuando se completa una carrera. Entonces nosotros de alguna manera estamos iniciando una carrera. Una vez que aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, iniciamos una carrera, pero esta carrera nada más tiene una sola vuelta, ¿sí? Esta carrera no es como en el juego que puedes estar dando tantas vueltas como puedas. Aquí es una sola vuelta y la primera, vamos a ver. Aquí tenemos en el centro vamos a tener el lanzador, ¿verdad? En este caso es la iglesia IPSA. También tiene 4 diamantes que proyectan similitud con el diamante del juego de béisbol. Ok, también ahora vemos aquí, vamos a ir a la primera base que se considera la primera clase, la clase 101. En esta clase 101 vamos a ir viendo algunos detalles específicos de que hay 4 preguntas que son existenciales, que seguramente si no te las has hecho, las vas a hacer ahora que veas este estudio. Bueno, continuamos y nuestra base escritural la tenemos en el libro de Efesios. Fíjense, es un libro que una carta que estuvimos viendo hace ya más de 3 semanas y que por varios meses estuvimos estudiándola. Ahora nuevamente nos encontramos con esta carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 19, y dice así: por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, ¿verdad? Hay una palabra que hay 3 palabras que nos hacen como parte de la familia de Dios. Es una, conciudadanos de los santos, que vendríamos siendo el pueblo de Dios. Y hay otra palabra que es, Jesús dice que sobre esta roca edificaré mi ¿qué? Iglesia. Entonces 3 palabras, una es iglesia, otra es pueblo y la otra es familia, ¿sí? Familia. Ok, entonces es bien importante que tengamos siempre la base escritural, que en este caso es Efesios. Aquí tenemos la Reina Valera, pero si lo personalizáramos este versículo diría más o menos así. Recuérdense que no estamos cambiando la Biblia, simplemente estamos parafraseando para poder hacerlo personal, ya que muchas veces leemos la palabra de Dios, pero como que nos está diciendo a todos lo que les está diciendo a ustedes, cuando en realidad muchas veces la palabra de Dios me está hablando directamente a mí, ¿sí? Lamentablemente Andrés, en su ignorancia, siempre consideraba que lo bueno era para él y las cosas malas que la gente hacía eran los demás, ¿sí? Lo bueno siempre era yo, lo malo eran los demás. Entonces aquí vamos a ir viendo, la palabra de Dios no siempre nada más nos está señalando las fallas, los errores, sino aparte nos está exhortando, animando para que continuemos cuando hacemos las cosas, ¿cómo? Mal. No, cuando las hacemos bien. Nos exhorta, nos anima a hacerlas bien. Las buenas, ¿no? Ok, entonces aquí, si lo personalizáramos, diría, por lo tanto, bueno, más bien estando hablando Dios directamente a cada uno, diría, por lo tanto, ya no eres, ¿qué? Yo no soy extranjera. Si eres mujer, ya no eres extraña o extranjera. Si eres hombre, ya no eres extraño o extranjero, sino conciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios, ¿sí? Nosotros los latinos tenemos la familia siempre es algo que tenemos muy arraigado, aunque a veces mal, ¿verdad? Pero la idea aquí es que vamos cambiando conceptos erróneos de nuestra vida pasada a los conceptos que Dios tiene para nosotros. Ahora, aquí podemos ver este mismo versículo, pero en la Nueva Traducción Viviente. Dice, así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros. Son ciudadanos junto con el pueblo santo de Dios y son miembros de la familia de Dios, ¿sí? ¿Estamos quedando de acuerdo? Esto es
el énfasis, la repetición es para que nos entre en la mente consciente y pase hasta la subconsciente, que es donde muchas veces actuamos de ahí. Ahora veamos cuando te está hablando directamente a ti. Aquí eran todos o... Ok, permítanme un tantito. Aquí en esta primera dice, ahora, así que ahora ustedes, ¿sí? Pero ahora vamos a cambiar. Dice, ahora tú. Así que ahora tú, gentil, ya no eres, ¿qué? Un desconocido, una desconocida, ni extranjero o extranjera. Eres un ciudadano o ciudadana junto con el pueblo santo de Dios. Eres miembro de la familia de Dios. ¿Sí? Entonces vamos a hacer una oración para que el Espíritu de Dios nos guíe durante este estudio. Amado Padre Celestial, te damos gracias, bendito Dios, porque has tenido a bien, Señor, traernos a tu templo para adorarte, para glorificarte, para exaltarte, pero también para conocerte cada día más en profundidad, Señor, en la intimidad, como tú quieres que así sea. Te damos gracias por los hermanos que están llegando aquí al templo, Señor, con el deseo ardiente de conocerte y que tienen ese deseo como los niños recién nacidos para consumir esa leche no adulterada, Padre Santo. Y te ruego, bendito Señor, que mis palabras no sean las mías, sino tus palabras, y que no ponga mis opiniones por sobre tu palabra, Señor, que sea tu palabra sobre toda opinión de parte mía o de cualquier otro de los hermanos, Señor, porque esa es la única que tiene validez para el pueblo de Dios, para tu pueblo, Señor, para tu familia, para tu iglesia. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Entonces, ya tenemos nuestra base escritural y ahora está aquí la bienvenida. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este estudio, según el título que vimos? Descubrir la membresía de la iglesia. Descubrir la membresía de la iglesia, ¿sí? En este caso dice descubrir quién eres en la membresía de la iglesia. Y si lo personalizamos, ¿cómo diríamos? ¿Descubro qué? Descubriendo mi membresía. Descubro quién soy. ¿Quién soy en la membresía de la iglesia? Aquí aquí están los 4 mandamientos que se establecieron desde la semana pasada con 4 clases. La primera clase dijimos que era ¿qué? El o la miembro comprometido. Voy a hacer énfasis en el o la porque a veces cuando se habla solamente del hombre parece como que no les toca nada a las mujeres, ¿sí? Y en realidad cuando hablamos, aunque ya muchos de ustedes que son creyentes ya saben que cuando la palabra de Dios dice hombre, se está refiriendo ¿a quién? Todos. A todo el género humano, ¿verdad? Sí, pero sabemos que nosotros los creyentes ya tenemos ese conocimiento, pero quien vea esta transmisión, si no es creyente, va a decir, eso es para los hombres, o eso es para las mujeres, cuando en realidad puede ser para todos. Entonces, la segunda clase es la 201 y aquí nos habla de ¿qué? La madurez en el compromiso. La madurez en el compromiso. La número 3 dice... Compromiso en el ministerio. Sí, clase 301 o la tercera base. Y la cuarta... Compromiso con la misión. ¿Cuál es la palabra? El pastor Mario nos decía, ¿cuál es la palabra que más sobresale en estos títulos? Compromiso, ¿sí? Ahora, vamos a encontrar el significado de compromiso. ¿Me quieren ayudar? ¿Qué es compromiso? Comprometerse con algo y no puede uno fallar. Comprometerse con algo y no puede uno fallar. ¿Estar de acuerdo? ¿Será que no podemos fallar? Sí, vayamos. Sí. Vayamos, pero... Ok, pero la palabra compromiso, ¿verdad? Comprometerse con algo. Rita, ¿Estar de acuerdo? Prometer algo. estar de acuerdo es prometer algo. ¿Alguien más, hermana? Leti. Con algo y compromiso. ¿Sí? Hacer un pacto. Hacer un pacto, bien. Muy bien, vamos a ver. Es una palabra compuesta, ¿verdad? Compromiso, nada más que se le cambia la M por la A, y en este caso es con Prometer algo. promesa, ¿sí? Con promesa. También alguien mencionó un acuerdo.
¿sí? Estos son sinónimos de la palabra compromiso. Acuerdo. También es contrato. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando se casaron? Firmaron un Contrato. compromiso, un contrato, ¿verdad? Y luego también hay otra que se llama Convenio. convenio, ¿sí? Convenio, ese es un compromiso. Y una más, Pacto. pacto, lo mencionaba la hermana Leti, pacto, compromiso es pacto. Entonces, se recuerdan que la Biblia está dividida en dos partes. Se conoce como el Antiguo Testamento Y el Nuevo Testamento. y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento también se le conoce como ¿qué? Como el viejo pacto. El Antiguo Pacto o el Viejo Pacto, y el Nuevo Testamento se conoce como Nuevo pacto. el Nuevo Pacto. Entonces, ¿ya vieron de dónde podemos conectar la palabra compromiso? Entonces, estamos viendo que esto que dijimos, que el compromiso en la madurez sería como el pacto, ¿verdad? En la madurez. Pero bueno, ahora dice aquí clase 101, descubriendo, ¿qué? Mi propósito. Mi propósito, ¿en dónde? En esta vida. En la vida. ¿Sabían ustedes que muchos de los que se suicidan porque no saben cuál es el propósito de su vida? Entre otras cosas, ¿verdad? Porque tienen ese vacío que no logran llenar, y un tiempo yo lo viví. A veces le digo al niño cuando alguien se suicida, le digo, yo creo que esa persona tenía ese vacío que yo tenía antes. Bueno, y eso es parte de lo que mucha gente no sabe ni por qué. Y algunos no se suicidan, pero viven una vida, sí, Vacía. vacía. Sí, hermano Albino. Con todo y no puede. Pero por ejemplo, hermano Andrés, a los que no conocen, como decimos, como estamos diciendo, el pacto o lo que es el significado Compromiso. de la vida, El significado de la vida, sí. El propósito. pero los que sí conocen, como el hermano, como el hijo del hermano Aurelio Vallejo, Ujú. que era pastor, ¿y por qué se suicidó? El pastor se suicidó. ¿Por qué se suicidó? Y no sabemos. Sí, no sabemos, ¿verdad? ¿Cuál fue la razón? Lamentablemente algunos de los que se suicidan no dejan ninguna nota. Ajá. Sí, y algunos sí. Y lo más tremendo es que dicen que acababa de dar su servicio, o sea, fue un domingo después del servicio. Sí, o sea que no estamos exentos, somos seres humanos. Yo creo. Y no importa la posición que tengas, puede ser un presidente de la nación, o puede ser un pastor, o puede ser un miembro de la iglesia, y nosotros no podemos, ¿cómo podríamos decir? Juzgar No. si estuvo bien o estuvo mal. Bueno, hay ciertas cosas que podemos entender, pero no sabemos las razones, mejor dicho, ¿sí? ¿Cuál fue la razón? Estaba escuchando al pastor Rick Warren, que dice que él todos sabemos qué sucedió con su hijo que se quitó la vida, ¿no? Entonces dice él que él forma parte o es pastor de una iglesia de miles de personas, pero lo único que lo mantuvo firme, aparte de Dios principalmente, fue que estaba en contacto con un grupo pequeño, con un grupo, una célula, con la cual él cada semana se reúne, y eso le fortaleció espiritualmente en esos momentos, porque aun cuando él menciona que pues, soy pastor, pero no, sus emociones también es un ser humano, y también eso lo devastó, ¿verdad? El hecho de ver esta situación en su familia. Y luego que mucha gente, en lugar de apoyarlo, más bien o tratar de entenderlo, o simplemente no decir nada, a veces se desbordaban en críticas, ¿verdad? Y eso que era pastor, y eso que esto, y anda cuidando la vida de los demás, pero la de su hijo, ¿qué pasó? O sea, es algo inexplicable, ¿sí? Pero bueno, entonces aquí hay 4 preguntas existenciales, ya sea que si eres creyente o no eres creyente, eso no importa, pero ahora nosotros los creyentes tenemos 4 preguntas existenciales como mínimo que podríamos hacernos.
aquí las voy a mencionar, pero no necesariamente tenemos las respuestas, pero las vamos a ir encontrando. La primera es, ¿quién soy? ¿Quién soy yo? ¿Verdad? ¿Quién soy yo? Quizás te lo hiciste esta pregunta en el pasado. A veces cuando nos dicen, hay familias que son un poco sarcásticas y, por ejemplo, vamos a suponer que yo nací en una familia de varios con hermanos que eran blancos, ¿no? Supongamos, o güeros. Y resulta que yo salgo moreno, ¿no? Y dice, a ti te adoptaron, ¿no? O más bien te recogieron de la calle, o no sé, hay familias así medio. ¿Quién soy yo? Segunda pregunta, dice, ¿de dónde vengo? ¿Sí? Si no te las has hecho, es bien importante que te las hagas. La tercera dice, ¿por qué estoy aquí? Y la número 4, ¿a dónde voy? Entonces, si las repetimos, número 1, ¿quién soy? ¿Quién soy? Número 2, ¿de dónde vengo? Número 3, ¿por qué estoy aquí? Y número 4, ¿a dónde voy? ¿Sí? Vamos a encontrar la primera y la tercera. Vamos a encontrar la respuesta entre la primera y la tercera pregunta. Y después vamos a ver en otra ocasión las otras dos, ¿verdad? Entonces vamos aquí primero, ¿por qué estoy aquí? Estos son, si tú tienes tu hoja de trabajo, tu cuaderno que recibiste la semana pasada, y si no lo tienes ahí, por favor Rita, si me haces favor de compartir algunos, quien no lo tenga. Esta hoja es la página número 2. ¿Ya lo ubicaron? Página número 2. Ahí están. Ya la tiene usted. Sí, se lo mandamos en el. De la que le- Miren, el número de página está en la parte de abajo. O a la vuelta. A la vuelta. a la vuelta, hermano, también tiene que ver. Sí, lo que pasa es que creo que nos la dio mal, hermano, porque yo no la tengo completa toda la Tengo. Ok, nada más vamos ahorita con la número 2. Aquí la tengo. La 2 es la única. Las demás ya después las analizamos. La hermana Luna no tiene la 2. Si se la puedes proporcionar, por favor. Dice, entonces, vayamos a la página número 2. Dice, ¿por qué estoy aquí? Hay 3 puntos. El primero dice, Dios te hizo, ¿para qué? Ahí está en la pantalla. Para amarte. Para amarte. Sí. La número 2, segundo punto, dice, ¿ha sido creado o creada para qué? Si lo quieren leer en voz alta. Ha sido creada para Una relación personal con Dios y para administrar toda la creación de Dios. y para administrar toda la creación de Dios. Muy bien. Entonces, y la tercera es, dice, cuando conoces y amas a Dios, tu vida armoniza con su propósito. Y esto produce enormes beneficios en tu vida. O aquí vamos a tener un poquito de discrepancia en cuanto a lo que está en la pantalla, porque al ponerlo en la versión Keynote me cambia el formato y quizás no vaya a salir todo como lo tenía en PowerPoint. Entonces vamos a Jeremías 31:3. Ahí tienen en su página número 2, en el punto número 1, donde dice, Dios me hizo para amarme. Y ahí abajito está hasta el texto. Ni siquiera tienen que buscarlo ahorita en su Biblia. Ahí están los textos. Y además los tengo acá en la pantalla. Dios dice, Con amor eterno te he amado. con amor eterno te he amado. Entonces, ¿para qué te hizo Dios? Para amarme. Bien, Dios me hizo para amarme. Entonces, es bien importante que esto quede bien cimentado en tu conciencia para que nadie te haga dudar de esto. ¿Sí? Yo sé que ustedes son creyentes y que ya tienen tiempo, entonces esto ya lo saben, pero no se trata de saber intelectualmente, sino se trata de
que esté guardado en su corazón. Esta es una perla de gran precio que hay que tenerla guardada. ¿En dónde? En el corazón. En el corazón, ¿sí? ¿Por qué hay que guardarla en el corazón? Porque de ahí mana la vida. Sí, porque de ahí mana la vida. Y porque es algo muy preciado, valioso, personal. Ok. Entonces, ahora, me cambió el formato. Pero bueno, dice aquí, ¿por qué estoy aquí? ¿Para qué te creó Dios? Seguramente ustedes no están viendo en la pantalla, pero imaginen que donde dice ahí, ¿por qué estoy aquí? Está en su hoja que tienen, ahí una hoja de preguntas. ¿Ya se las entregaste, Rick? Sí, ya. Ok, ya tienen la hoja de preguntas. Sí. Entonces, ¿qué dice en la hoja de pregunta? ¿Por qué estoy aquí? Ok, ¿por qué estoy aquí? Ahora, imagínate que cada vez que vemos esto, ¿por qué estoy aquí? Yo les voy a hacer énfasis en que vean su hoja de preguntas. Yo se las... está en amarillo, ¿verdad? Lo que antes estaba ahí en la pantalla igual. Dice, la primera pregunta dice, ¿por qué te creó Dios? Ahí pueden ustedes poner la respuesta, ¿sí? Para amar. Exactamente, ¿sí? Aquí está la respuesta, para amarme. Pero también dice que te creó, esa es la respuesta en cuanto al estudio que estamos llevando a cabo, pero también nos creó para qué. Ahí tiene otra lista, miren, esa no es necesario que la pongan ahorita, nada más solamente la que está marcada con rojo y, ¿cómo se llama? Subrayada. Entonces, también Dios nos creó ¿para qué? Para amar a Dios, para glorificar a Dios, para adorar a Dios, para comunicarme con Dios, para conocer a Dios. Ser a Dios. Es bien importante conocerlo porque si no lo conoces, ¿cómo lo vas a amar? Si no lo conoces, ¿cómo lo vas a glorificar? Si no lo conoces, ¿cómo lo vas a adorar o cómo lo voy a adorar? Y si no lo conozco, ¿cómo me voy a comunicar con él? ¿Sí? Fíjense que ha habido momentos en mi vida que yo pensaba, a pesar de que yo ya era un creyente, decía, yo creo que Dios no me oye. ¿A ustedes conocen a alguien así? Sí, yo. Sí. Yo creo que Dios no me oye, ¿sí? Y ahora que yo sé que Dios siempre está, nunca duerme, siempre está despierto, ¿será que no me oye? No, lo que pasa es que, ¿saben qué? A veces Andrés decía, yo creo que Dios no me oye porque no hace lo que yo quiero, cuando no me concede ¿mis qué? Caprichos. Deseos, caprichos. Sí. Entonces, la pregunta es, no, la número 2, ¿ya la respondieron la número 1? Sí. Ahora vamos a la número 2, dice, ¿con qué clase de amor te amó Dios? Según Jeremías. Amor eterno. Con amor eterno. ¿Sí? La pregunta es, ¿con qué clase de amor te amó Dios? Y Jeremías 31:3 nos da la respuesta y dice que es con amor eterno. Entonces, ¿se acuerdan cuando, bueno, quizás a ustedes no, pero hay padres que les dicen a sus hijos cuando no les obedecen los hijos, ya no te Amo. No, dice, ya no te quiero, ni siquiera menciona, ya no te amo, ya no te quiero. Y fíjense, si no quieres al hijo, eres capaz de decirle, ya no te quiero, pues menos lo vas a amar, ¿no? Pero entonces aquí dice que Dios te creó, ¿para qué dijimos? Para amar. Para amarme. Y ahora dice que el tipo de amor con el que te ama es un amor, Eterno. o sea que nunca termina. ¿Sí? De él para nosotros. De Él para nosotros no falla. ¿Sí? Nosotros sí fallamos, pero dice que cada vez que fallamos, ¿qué tenemos que hacer? Pedir perdón. Pedir perdón y ¿qué más? Arrepentirnos. Arrepentirnos. O sea que es pedir perdón y dar vuelta
de 180 grados. Porque a veces decimos, hay que dar una vuelta de 360 grados. Pero cuando das la vuelta de 360 grados, vuelves a quedar en el mismo lugar. ¿Sí? Entonces, 180 grados. Es la vuelta en U nada más, no en O. Sí, la de 360 grados es una vuelta en O. Seguimos, dice Efesios 1, del 4 al 5. Si quieren leerlo en la pantalla, también lo tenemos. Dice así: Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo. ¿Para qué? Seamos santos. Para que seamos santos y sin mancha. ¿Delante de quién? De Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de quién? Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Esa es la nueva versión internacional. Ahora leámoslo personalizado. Acuérdense, es parafraseado nada más. Lo leemos, 1, 2, 3, está en la pantalla. Dios me escogió en Él antes de la creación del mundo, para que sea santo y sin mancha delante de Él. En amor me predestinó para ser adoptado como hijo suyo por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Ay, perdón, es que se me baja esto. Bueno, entonces, ¿cómo sientes mejor o cómo sientes que Dios te está hablando o cómo recibes el mensaje? ¿En esta forma, en este formato o en el otro? Hagan de cuenta que están con el oculista. ¿Cómo ven mejor? ¿Con el 1 o con el 2? Creo que con el 2. ¿Con el 2? Cuando dice Dios nos escogió, pues sí, a todos, ¿eh? Pero cuando dices Dios me escogió. Ahora imagínate que te dice Dios, yo te escogí a ti antes. ¿Sí? Entonces imagínate, eso es la manera más práctica que yo he encontrado de sentir que Dios me está hablando a mí directamente. Y obviamente esto no me lo saqué de la manga, sino que he escuchado a otros teólogos que mencionan, más bien a teólogos que mencionan este tipo de expresiones. Entonces, continuamos ahora. Volvemos a la página de preguntas. La número 3 dice, ¿lo quieren leer? ¿Cómo dice su pregunta? ¿Cuándo te escogió Dios? ¿Cuándo te escogió Dios? Y la siguiente parte dice, para que seas ¿qué? Y sin delante de Él. La respuesta la encontramos en Efesios 1, del 4 al 5. ¿Cuál fue tu respuesta? Antes de la creación. Ok. Escogió Dios antes de la creación. O antes de la creación. Para que sea santo y sin mancha. Ok. ¿Y si es mujer? Santo. Para que sea santa y sin mancha, ¿verdad? Entonces aquí está la respuesta. Antes de la creación del mundo fue cuando te escogió o nos escogió. Y dice, para que seas santo o santa y sin mancha delante de Él. ¿Recuerdan? ¿Adán y Eva estaban santos y sin mancha? Estaban, ¿Sí o no? Antes sí. Sí, Antes sí, ¿verdad? Sí, Así. No había, no habían Estaban pecado. santos, eran santos y sin mancha. ¿Sí? Pero ya sabemos la historia, ¿verdad? ¿Cómo fue? Entonces, eso hizo que ya quedaran sucios. ¿Sí? Y no apartados para Dios, sino apartados para el pecado. Pero bueno, entonces dice aquí que hemos sido creados para disfrutar de una relación personal con Dios. de una relación personal con Dios y para Administrar toda la creación de Dios. esto te hace, Nos hace especiales. eso nos hace especiales. Vamos a ver dónde respaldamos esto. En Génesis 1, del 27 al 28, y esta traducción es Dios habla hoy. Muy importante, ahora vamos a estar utilizando diferentes versiones para poder captar más el mensaje o más claro, más claridad para el mensaje. Dice así:
Cuando Dios creó al hombre, lo creó ¿cómo? A su imagen. A su imagen, varón y mujer los creó. Y les dio su bendición. ¿Y qué fue lo que les dijo? Llenen el mundo y gobiernenlo. Dominen a los peces y a las aves y a todos los animales que se arrastran. Fíjense, no puso ahí que dominen al hombre o dominen a la mujer. Y ese es parte del fundamento de las guerras, el egoísmo, ¿verdad? Que queremos dominar a los demás, queremos dominar a los hijos, queremos dominar a la esposa, queremos dominar al esposo, y no, aquí tenemos que dominar, pero ¿qué dijo? Dios fue bien específico, los peces, los aves, los animales que se arrastran, ¿verdad? Ok, entonces ahora en tu hoja de preguntas, la número 4, ¿alguien la quiere leer en voz alta, por favor? ¿Por qué estoy aquí? La número 4. Ha sido creado Creado O para creado. ha sido creado para Ujú. Cuando ven esa O ahí, dices, ha sido creado o creada, o creada o creado, ¿verdad? Sí. Para. Bien, entonces dice, ha sido creado para, de una relación personal con y para toda la creación de Dios. Esto te hace especial. La respuesta la encuentran ahí mismo, en la página número 2 y el punto número 2. ¿Ya lo ubicaron? ¿Ya la respondieron? Ok, entonces dice, ha sido creado o creada o creado para disfrutar ¿de qué? de una relación con De una relación personal con Dios. ¿Y para qué más? Para administrar toda la creación de Dios. Esa palabra que leímos en el versículo dice que era para dominar. En otras versiones dice para administrar toda la creación. No sé si a ustedes les ha pasado que muchas veces hablamos de las cosas como nuestras. Sí. Mi casa, mi carro, mi esposa, mi esposo, mi. Sí. ¿Y qué dice la palabra de Dios? ¿Es tú? ¿Son tus cosas? ¿Es tu esposo? Pero hasta ahora lo hemos entendido, pues, bueno, al menos yo, hermano. Yo primero decía yo, no, yo tengo mi casa, yo tengo mi caballo, yo tengo mis bueyes, yo tengo, todo era mío. Pero hasta ahora, cuando he descubierto la palabra de Dios, que nada es mío, sino que solo me lo da, porque es su voluntad. ¿Y para qué se lo da? Para que lo administre. Para administrarlo, ¿verdad? Sí, para administrarlo. Porque todo lo creado, ¿de quién es? El Señor. De Dios, ¿verdad? Del Señor. Muy bien, entonces, ¿y esto qué hace de nosotros? Nos hace especiales. Entonces, fíjense, antes de encontrar realmente, antes de que descubras quién eres en la membresía de la iglesia, es bien importante que descubras quién eres para Dios. Esa pregunta de quién soy, ahí está la respuesta, ¿verdad? Estamos encontrando la respuesta de las preguntas existenciales. Vamos a hacer un repaso de las preguntas existenciales. La número 1, ¿cuál era? ¿Para qué te para creó que Dios? te creó Dios. No, de las existenciales. ¿Quién soy? ¿Quién soy? Número 2 era ¿de dónde vengo? Número 3, ¿por qué estoy aquí? Y la número 4, ¿A dónde voy? ¿a dónde voy? Sí, esas son. Entonces, ¿estás encontrando la respuesta a la primera? ¿Quién soy? Sí, bueno. Ahora vamos a Primera de Timoteo 6:17b. Ahí lo tenemos en la pantalla. Y dice, el Dios vivo
que nos da todas las cosas en escasez, En abundancia. Abundancia. en abundancia, ¿verdad? ¿Para qué? Para que disfrutarlo. Para que las disfrutemos, ¿sí? Entonces, aquí la pregunta número 5 de tu hoja de preguntas dice, ¿para qué te dio Dios todas las cosas en abundancia? Para disfrutarlas. Exactamente, ¿verdad? Para disfrutarlas. ¿Sí? A veces hay abuelitas que guardan cosas, les regalan, sus hijos les regalan cosas nuevas o reciben algún regalo nuevo. ¿Y qué hacen? lo guardamos. Digo, las abuelitas, ¿eh? No estoy hablando de... No, sí, es cierto, hermano, porque mi mamá, siempre que iba yo para allá, decía, ella siempre decía, tenía un ropero, ve que allá se usan los roperos. Sí, los roperos, no hay closet. Bueno, en algunos lugares. Y con llave, y siempre que iba yo me decía, mira, hijo, ven, te voy a enseñar. Esto lo compré, es para mi hija, la que está aquí. Ah, ok. Y esto es para mi hija, y todo era para su hija, la chiquita, esta que está aquí. Sí. Ahí lo tenía, nunca lo disfrutó. La chiquita nunca lo disfrutó Nunca tampoco. disfrutó nada. Ni ella, ¿verdad? Ni ella tampoco. Ni ella tampoco. Sí, porque cuando ya la chiquita crece, ya pasó de moda, ¿no? Entonces, así pasa, ¿no? Entonces, Dios nos dio todas las cosas en abundancia para disfrutarlas. Hoy por la mañana veníamos y estábamos diciendo que una pregunta era, ¿cómo supieron los antiguos, los que no conocieron de Jesús, cómo sabían de Dios? Y entonces decíamos que la palabra de Dios dice que es a través de la naturaleza. Y aunque hay gente que dice que es la naturaleza, pero descarta a Dios, pero esa es otra cosa. Dios puso, dice, en cada ser humano conciencia de su existencia. ¿Sí? Y aun cuando no supieran de Él, estaba en ellos, perdón. Sí, hermano Albino. Eso que usted dice, hermano, está en Primera de Romanos 19 o 20 por ahí. Primera de Romanos 19 o 20. No, que el ser humano no tiene excusa. Romanos. Él se mostró por medio de la naturaleza y todo. Él Por lo toda hizo. su gracia. Sí, y el comentario era que muchos de aquella época que no conocieron, que no había Biblias ni nada de esto, adoraban a un Dios que no sabían quién era, ¿verdad? Traemos eso dentro de nosotros. ¿Se acuerdan por qué nos creó? ¿Quién soy? ¿Para qué nos creó Dios? Para amarnos y para que lo adoráramos, para que lo glorificáramos. En la ignorancia de aquellos hombres adoraban a Dios a su manera, equivocadamente, ¿verdad? Pero bueno. Y es Romanos. Romanos. Primera. Sí. Romanos no tiene primera ni segunda. Sí. Romanos. Sí, es Romanos. Romanos 1. ¿Dije primera, hermana? Sí, Sí. digo primero. Sí, ahora sí, es Romanos Sí. 1. Romanos 1, sí. Ok. Me equivoqué. Creo que el otro día escuché al pastor Mario que nos daba un ejemplo de que por qué Juan corría más rápido, ¿no? Bueno, eso lo dejamos para otro día. Dice, ¿por qué estoy aquí? La número 6 dice, ¿cuándo y a Dios? ¿Qué tenemos que hacer con nuestra vida? Y luego dice línea, con su propósito. La respuesta la encuentras en la página número 2 y en el punto número 3. ¿Ya la respondiste? Lo sabemos y amamos. Mucho, qué bueno que menciona eso, hermana Leti. Ahí en el número 3, donde dice cuando sabemos, borren esa palabra o ráyenla y arribita pónganle la palabra conocemos. Yo sé que este material ha sido escrito originalmente en inglés y entonces muchas veces los que hacen la traducción, a veces se les va la palabra, ¿verdad? Se confunden, pero no es cuando sabemos, aquí es cuando conocemos y amamos a Dios. Sí. Dice, ¿qué tenemos que hacer para con nuestra vida?
y está la línea, y luego con su propósito. Armonizar, armonizarla. Esa sería la respuesta. Cuando conocemos y amamos a Dios, y si lo personalizo diría, cuando conozco y amo a Dios, ¿qué tengo que hacer con mi vida? Armonizarla con su propósito. Salud. Muchas personas o muchos pueblo de Dios también menciona, pastores y demás, nos dicen que Dios te ha creado con un propósito y que Dios tiene un propósito para tu vida. Pero en realidad lo que hemos, a través de los estudios, hay algunos teólogos que dicen que Dios no creó un propósito para tu vida, sino que Dios creó un propósito, tiene un propósito y te invita a que formes parte de ese propósito. Ese es el propósito por el cual Dios nos creó. Sí. Porque luego decimos, Dios tiene un propósito para mí, pero ¿cuál es? Y no sé, y así yo me la pasé mucho tiempo. Apenas hace poco descubrí que el propósito de Él para mí es invitarte a su vida, es a su propósito. Para que yo esté con Él. Él tiene el plan de que Él tenía un plan de que yo esté con Él. Bueno, entonces, aunque no se, muchas veces no se entiende, ¿verdad? Hemos vivido la vida así, cristiana, y esperando el propósito, y luego nos dicen, es que Dios tiene un propósito para tu vida, y dice, ¿cuál es? Dice, pues yo no sé, pregúntale tú. Sí. Porque ni yo lo sé el mío. Sí. Ok, pero bueno, seguimos, dice, produce, ¿esto qué es lo que nos produce? Enormes beneficios, ¿verdad? Cuando nosotros, fíjense, número 1 dice que cuando conocemos y amamos a Dios, no lo podemos amar si no lo que, si no lo conocemos. Entonces primero hay que conocerlo y después lo podemos amar. Y ya después de eso, ¿qué tenemos que hacer? Armonizar nuestra vida con su propósito, no con el nuestro. Queremos a Dios que armonice Él con nuestro propósito. Y ahí es donde... Ahí es donde está el compromiso. Ajá, exactamente, ¿verdad? Prometemos estar armonizados. Ahí viene el compromiso. ¿Se acuerdan de las 4 palabras que vimos ahí? Ahorita yo lo asocié con el matrimonio, ¿verdad? Con la pareja. Cuando somos novios, creemos que nos amamos y nos queremos casar, pero cuando ya nos casamos descubrimos que no era amor, sino que era nada más... O sea que me mentiste. Sí, Porque no lo conocí. porque no te conocía, pero ahora Sí. que te conozco, arrepentida. Ahorita armonizas. Armonía. Ya le quebró el No corazón. le queda de otra. No le queda de otra. Si eso me lo hubiera dicho hace 2 meses. Pero ahora aquí dice que lo más importante es que Dios me ama. A través de 50 años nos estamos conociendo apenas. Entonces dice que, fíjense, los beneficios que produce lo que mencionamos hace un rato, ¿verdad? Dice, número 1, clara conciencia. Número 2, propósito. Número 3, poder y fortaleza. Número 4, vida y paz. Número 5, confianza. Número 6, llenura. Número 7, ayuda en nuestras debilidades. Número 8, seguridad. Y número 9, libertad. Sí. Esos son algunos de los beneficios que recibimos cuando conocemos a Dios, cuando lo amamos y cuando alineamos nuestra vida. Sí. Porque a veces nosotros queremos recibir todo eso, pero haciendo nuestra voluntad. Sí. Ok, entonces veamos qué dice Romanos 8:1. ¿Lo leemos? Ahora pues, eso no lo tienen, nada más tienen el texto. Fíjense, aquí en esta parte gris de su hoja de la página número 2, tiene las palabras que acabamos de escribir, las que acabamos de ver, pero también tiene el texto. Pero para que no lo busquen, está en la pantalla. Lo leemos, por favor. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Eso qué nos da, de acuerdo a la lista que vimos?
Confianza. Nos da, número 1, clara conciencia. Aquí está la primera, miren, es la primerita. Clara conciencia. Entonces, la pregunta que surge es, ¿por qué estoy aquí? Pregunta número 7 de su hoja de preguntas. Hay una línea y dice, condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. Exactamente, ninguna condenación hay. ¿Sí? O sea que cuando Satanás venga y te quiera susurrar al oído que estás condenado, que ya perdiste tu salvación y eso, olvídate. Ahora veamos qué dice Romanos 8:28. Ahí está en la pantalla. Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué? Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a quién, a su propósito son llamados. ¿Ven? El propósito de Dios, no el propósito de Andrés o el propósito de cada uno de ustedes. Entonces, aquí, ¿qué es lo que recibimos? Todas las cosas. La número 1, nos recibimos clara conciencia. Ahora con este versículo, ¿qué recibimos? Empieza con P. Propósito. Ahí está en su hoja de trabajo, en su página número 2, el segundo punto, propósito. Recibimos propósito. Entonces, la pregunta de la número 8 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, Todas las Todas cosas las ayudan cosas a le bien. ayudan a bien. todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, si tú amas a Dios, si tú conoces a Dios y además amas a Dios, ¿qué pasa contigo cuando te pasan cosas? ¿Qué sucede contigo con esas cosas? Pues entra. Les ayudan, Les todas ayudan las a cosas bien. les ayudan. Me ayudan a bien. Cada vez que me pasa algo, me ayuda a bien. Te ayudan a bien. En Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo. Que me fortalece. Entonces, ¿cómo dice Filipenses 4:13? Todos juntos, 1, 2, 3. Fortalece. Todo lo Todo puedo lo en puedo en Cristo que me Cristo que me fortalece. fortalece. Fíjense, entonces, si lo repetimos, primero empieza aquí en la mente y luego pasa a la conciencia o pasa al corazón. Esto nos otorga, ¿qué? Poder y fortaleza. Fortaleza. Ahí está, por eso dice, todo lo puedo. Recuerden que el todo lo puedo es en cuanto a circunstancias difíciles de la vida, ¿sí? O cuando tienes abundancia o cuando tienes escasez. No es que yo puedo levantar ¿cómo se llama? Algo que pesa 1000 libras. Bueno, sí puedo. Con un Un Horley. ¿con un qué? Un Horley. Un Horley, un Dolly, Un levantacargas. levantacargas, sí. O pensé que iban a decir con un diablito. Bueno, allá en México le dicen así. Diablito. Sí. Bueno, en español es diablito. En una ocasión escuché a un pastor que decía que eso, ¿verdad? Que todo lo puede en Cristo que me fortalece, pero como estamos aprendiendo que en cosas difíciles, porque dice, en una ocasión un muchacho no estudió, iba a presentar su examen, y dice, no, pues no estudié, pero todo lo puede en Cristo que me fortalece. Sí, ándale. Pues. Ahí sí no se aplica eso. Porque Exactamente, hay que ver el contexto, hay que ver, sí. sí, de qué se trata. Entonces, ¿perdón? Una película documental. Ah, sí. Orando porque encendieron. Exacto. Sí. ¿Y si encendió? Bueno, vamos a ver. No le ponemos gasolina a ver si arranca, ¿no? Romanos 8:6. Porque el ocuparse de la carne es, ¿qué? Muerte. Pero el ocuparse del espíritu es, Vida Vida y paz. ¿qué es lo que recibimos con este versículo? Vida y Vida y paz. ¿Sí? ¿Se fijan? ¿Por qué? ¿Pero por qué lo recibimos? Porque estamos alineando nuestra vida con ¿cuál? ¿Con qué? Con el propósito de Dios. de Dios. ¿Sí? Entonces,
ya olvidémonos de que dame. Ok, ¿quieres una promesa? Esas sí las que me aprendo son las promesas de Dios. Pero recuerden que antes de cada promesa está ¿la qué? La premisa. La premisa. ¿Y qué es la premisa? ¿Qué voy a hacer para merecer? Sí. Ese es el ¿Quién es? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer primero antes? lo que para tengo que hacer para recibir la promesa. Siempre hay una condicionante. Merezco, no merezco nada. Tengo que ganar lo primero. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver, después lo analizamos eso. Dice Romanos 8:31, pues, ¿qué pues diremos esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué te hace sentir ese? Confianza. ¿Qué recibimos? Confianza. Confianza. Entonces, ahí está, ¿verdad? Dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué sientes al leer este versículo? Siento confianza, ¿verdad? Siento confianza. Esa es la respuesta. Vamos a la número 9 y vamos a meter el acelerador porque tenemos ya 1 minuto nada más. Vamos a tratar de hacerlo lo más pronto posible. Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a qué? Las riquezas en gloria. Conforme a sus riquezas en glorias. Eso nos produce llenura, nos da llenura, porque suplirá ¿qué? Todo lo que nos falte conforme a qué? A sus riquezas en gloria. Romanos 8:26, y como la hermana Gloria ya se llama Gloria, pues ya tiene todas las riquezas, ¿verdad? Bien. Romanos 8:26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en ¿qué? En nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y con esto recibimos, con este versículo recibimos ayuda en mi debilidad. Recuerden que todo está aquí, ¿eh? Ya casi terminamos, pero todavía no. Romanos 8:39. Dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué te da esto? Seguridad. Ahora, la pregunta aquí de la número 10 de tu hoja de preguntas dice, ¿qué te puede separar del amor de Dios? Nada. Si respondiste nada o ninguna cosa, estás en lo correcto, ¿sí? Pero ¿por qué estamos en lo correcto? Porque dice que ni lo profundo ni lo nada nos puede separar del amor de Dios. Porque dice, ¿quién dice? Escrito está en la palabra de Dios. Porque escrito está, ¿sí? ¿Recuerdan esa? ¿Qué le dijo Jesús a Satanás? Porque escrito está. Y nosotros respondemos nada o ninguna cosa, porque escrito está. Ese es nuestro respaldo. No es que yo pienso, yo creo, yo me imagino, yo quisiera, yo deseo. No, olvídate, es Ya lo estoy llevando a cabo. escrito está. Bien, Juan 8:32 y 36 dice así, y conoceréis la verdad y la verdad los hará Libre. 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Porque algunos creen de mentiritas que son libres, ¿eh? Entonces aquí la pregunta, la número 11. Al conocer la verdad te hace ¿qué? Libre. Y la número 12 dice, ¿cómo se obtiene la verdadera libertad? En Cristo. Ahí dice su versículo. Cuando el Hijo me libera. Cuando el Hijo me libera. La siguiente dice, Juan 10:10, lo leemos todos juntos. Jesús dijo, yo he venido, 1, 2, 3. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Dice, para ti, ¿qué significa tener vida en abundancia? Eso lo pueden responder después en su, pero así rapidito en una respuesta, ¿cuál sería? En una palabra, ¿qué dirían? ¿Qué significa tener vida en abundancia?
Pues ahí significa todo, porque tienen una Tener vida a más Cristo. tranquila. Tener a Cristo, Primero tener a Cristo, tener a Dios, tener paz en nuestros corazones. tener paz. Yo puse una respuesta, miren, no quiere decir que esta sea, pero esto fue lo que dice, para ti qué significa? Y esto significa, además de los 9 anteriores que dijimos, clara conciencia, propósito, poder y fortaleza, vida y paz, confianza, llenura, etcétera, etcétera. Además dice, abundancia de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, de fe o fidelidad, de templanza o dominio propio. Y esto lo encontramos en Gálatas 5, 22 y 23. Y la pregunta es, si esto es verdad, ¿por qué la mayoría de la gente no vive su vida en abundancia? Que no se la crean. Sí. Bueno, hemos llegado al final. Y la mayoría de la gente, fíjense, no dice de los creyentes, la mayoría de la gente no vive su vida en abundancia. ¿Por qué? No conoce a Dios. Porque no conocen a Dios. Y los que lo conocemos, porque todavía no estamos seguros. No tenemos esa seguridad. Dice aquí, ¿Sabe cómo estamos? Corran, ya está ahí en la pantalla, dice, a las 11:30, Pastor Mario empezó la semana pasada también con el tema corriendo hacia la meta. Y nos trae 4 temas. La semana pasada habló de el contacto, o sea, corriendo a la primera base, el contacto. La segunda es la conexión. Y ese es el tema que vamos a ver hoy, que nos va a traer revelación. Dice, mi conexión con la iglesia. Aquí está la imagen. Así es de que no te lo pierdas, no se vayan. Tómense un cafecito, 25 minutos y estamos de vuelta con el Pastor Mario. Hermanos, con eso terminamos la lección de hoy. Espero que ya vayas bien firme, seguro, confiado de que quién eres en Cristo, ¿verdad? Que Dios los bendiga y hasta la próxima semana. Bendiciones.